Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría y buenas energías. Hoy nos adentramos en un torbellino de emociones y susurros que han cautivado no solo a los fervientes seguidores del entretenimiento turco, sino también a audiencias de todo el mundo. Vamos a desgranar con detalle y pasión el fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel y en particular, esos instantes que nos dejaron a todos, sin excepción, boquiabiertos sus besos sorprendentes en público. Si eres un devoto fan de estas dos estrellas incuestionables, o si simplemente disfrutas del cotilleo del espectáculo envuelto en un aura de romance genuino, te invito a quedarte hasta el final, porque te aseguro que la intensidad de este relato solo va a aumentar. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante universo, si por alguna casualidad aún no lo has hecho, te ruego que le des a ese botón rojo de suscribirse. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad, y para ti, es la garantía de que no te perderás ni una sola de nuestras emocionantes entregas. Así que suscríbete y activa esa campanita para estar siempre al tanto. Hoy vamos a realizar un análisis exhaustivo de esos instantes que las lentes de las cámaras capturaron de manera imprevista y que encendieron las redes sociales como un polvorín. Desglosaremos la cronología de su relación, o al menos la narrativa que hemos podido atisbar desde la distancia, observando cómo transitaron de ser meros compañeros de set a, aparentemente, forjar un vínculo mucho más profundo y significativo. Y lo más fascinante, analizaremos cómo esos gestos públicos se transformaron en silenciosas pero inconfundibles declaraciones de amor. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. ¿Quién, a estas alturas, no los conoce? Desde que compartieron protagonismo en la exitosísima serie Sen Kalkam, la química que irradiaban en pantalla era, sencillamente, palpable e innegable. Pero ¿qué sucede cuando esa electricidad que desprenden en la ficción tiene la capacidad de trascender la pantalla y materializarse en la vida real? Pues bien, en el caso de Kerem y Hande parece que se desató algo verdaderamente especial y conmovedor. Permítanos retroceder al principio de esta historia. En el preciso instante en que Sen Kalkam hizo su debut en las pantallas, la pareja protagonista se catapultó instantáneamente a la cima, convirtiéndose en los favoritos indiscutibles de millones de fans distribuidos por todos los rincones del planeta. Sus personajes, Serkan y Eda, lograron conquistar de forma inimaginable los corazones de la audiencia con una historia de amor intrincada, marcada por altibajos dramáticos, momentos de humor hilarante y, por supuesto, un torrente de romance que mantenía a todos al borde de sus asientos. Las redes sociales se desbordaron con un torrente de fanart creativo, teorías de fans elaboradas y un deseo colectivo y palpable de que la magia que presenciaban en la pantalla tuviera la oportunidad de florecer y materializarse en su vida privada. Y seamos honestos, en el vertiginoso mundo de las celebridades, los fans a menudo poseen una intuición asombrosamente precisa, ¿verdad? En las primeras etapas, tanto Kerem como Hande adoptaron una postura profesional y notablemente discreta en lo que respecta a su relación personal. Esto era completamente comprensible, dado que su principal enfoque en ese momento era la promoción de la serie, y mantener el protagonismo en el trabajo era crucial. Se elogiaban mutuamente en innumerables entrevistas, resaltando su profesionalismo y la excelente conexión que compartían en el set, algo que, dicho sea de paso, es bastante común entre compañeros de trabajo que pasan largas horas juntos. Sin embargo, a pesar de esa discreción, existían destellos, pequeñas señales que los fans más perspicaces no pasaron por alto. Gestos de apoyo mutuo en plataformas de redes sociales, comentarios cargados de cariño, esa mirada cómplice que a veces se escapaba durante entrevistas conjuntas, todas esas pequeñas sutilezas que te hacen pensar intrínsecamente, aquí hay algo más que una simple amistad profesional. El verdadero punto de inflexión, el momento que indiscutiblemente hizo que el mundo entero exclamara con asombro «¡Wow! Esto es real». Llegó cuando las cámaras de los paparazzi los capturaron en situaciones que ya no permitían interpretaciones de simples encuentros casuales. Y es precisamente en este punto donde entran en escena los legendarios besos sorprendentes en público. Recuerdo con una nitidez asombrosa las primeras imágenes que comenzaron a circular, desatando una auténtica tormenta mediática. Se trataba de unas vacaciones idílicas en las Maldivas, un paraíso terrenal perfecto para cualquier pareja, y allí estaban Kerem y Hande, disfrutando del sol radiante del mar cristalino y sí, de demostraciones de afecto que no dejaban absolutamente ningún espacio para la duda o la especulación. Las fotografías que los mostraban besándose apasionadamente en la playa,
con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos de fondo, se viralizaron a una velocidad vertiginosa, logrando una difusión global en cuestión de minutos. Fue un momento verdaderamente icónico porque, hasta ese preciso instante, a pesar de los intensos rumores que circulaban, no existía una confirmación visual tan explícita y contundente. Fue como si de repente hubieran decidido abandonar cualquier intento de ocultarse y abrazar públicamente su relación con una valentía admirable. La reacción a estas imágenes fue monumental. Los fans, para ser precisos, estaban eufóricos. Para una gran mayoría, esto representaba la confirmación tangible de sus esperanzas y anhelos más profundos. Sentían que podían formar parte, de alguna manera, de la historia de amor de sus ídolos. Por otro lado, la implacable prensa del corazón y los omnipresentes medios de entretenimiento tuvieron material para alimentar sus publicaciones durante semanas enteras. Se analizaron meticulosamente cada detalle de las fotografías, se especuló sin descanso sobre la intensidad de su amor y se publicaron innumerables artículos y vídeos que desgranaban cada aspecto de su romance. Pero la cascada de besos sorprendentes no se detuvo en ese primer gran estallido. Con el paso del tiempo hemos sido testigos de otras ocasiones en las que Kerem y Ande han sido inmortalizados en momentos de intimidad compartida en público. Ya sea al salir de un restaurante después de una velada romántica, caminando juntos por la calle, cogidos de la mano, o asistiendo a eventos sociales. Estos momentos, aunque quizás no alcanzaran el mismo nivel de espectacularidad que un beso apasionado capturado en una playa tropical, poseen una significación igualmente poderosa. Demuestran de manera inequívoca que su relación se ha consolidado, que han alcanzado un nivel de comodidad que les permite compartir su afecto públicamente, sin importar las miradas curiosas o los implacables flashes de las cámaras. Ahora, la pregunta clave surge: ¿por qué estos besos, estas muestras de afecto público, nos sorprenden tanto? Considero que existen varias razones interconectadas que explican este fenómeno. En primer lugar, la magnitud de su estatus como figuras públicas de alto perfil. Cada uno de sus movimientos, cada gesto, es minuciosamente escrutado por millones de personas en todo el mundo. El simple acto de mostrar afecto en público para ellos implica una dosis de vulnerabilidad y una decisión consciente y deliberada de hacer pública su relación. En segundo lugar, debemos considerar la naturaleza de las estrellas de telenovela. Es una realidad que el público tiende a idealizar de manera casi automática las relaciones de los actores que interpretan a parejas románticas en pantalla. Cuando esa idealización se materializa en la vida real, es como si la fantasía cobrara vida propia, y esa fusión entre fantasía y realidad es intrínsecamente emocionante para los fans. En tercer lugar, y no menos importante, debemos analizar la forma en que lo hicieron. No fue a través de un anuncio formal y orquestado, sino a través de gestos espontáneos capturados por la cámara, lo que les confiere un aire de autenticidad y naturalidad que resuena profundamente. Además de estos factores, es fundamental abordar el impacto que estos eventos tienen en sus carreras y en la percepción general que el público tiene de ellos. Una relación sólida y públicamente reconocida puede, en la gran mayoría de los casos, potenciar significativamente la popularidad de una pareja de celebridades. Los fans se sienten más conectados a un nivel más profundo con ellos, vislumbran su lado más humano, su faceta romántica. Esto les permite proyectar una imagen de éxito no solo en sus exitosas carreras profesionales, sino también en su vida personal, lo que genera una admiración aún mayor. Y seamos francos y honestos, el romance en cualquiera de sus formas, siempre tiene un gran atractivo comercial. Hemos sido testigos de cómo, tras esas primeras imágenes reveladoras, Kerem y Ande han adoptado una actitud visiblemente más abierta y transparente. Comparten fotografías juntos en sus respectivas plataformas de redes sociales, se comentan mutuamente de manera cariñosa y, aunque es evidente que todavía mantienen ciertos límites y espacios privados, es innegable que su relación es un pilar fundamental en sus vidas, y no temen mostrarlo al mundo. Han logrado construir una base de fans leales y apasionados que los apoya incondicionalmente, tanto en sus proyectos profesionales como en las vicisitudes y alegrías de su vida personal. Al analizar estos momentos culminantes, podemos inferir una serie de conclusiones significativas sobre la naturaleza de su relación. Primero, la química deslumbrante que presenciamos en Senkal Kapm N. O se limitaba a la actuación, era algo mucho más profundo y real. Segundo, han demostrado una admirable capacidad para mantener una relación sólida y estable a pesar de las inmensas presiones y el constante escrutinio que conlleva la fama.
Tercero, han tomado la decisión consciente, en un momento dado, de compartir su amor con el mundo de una manera abierta y sincera. Y cuarto, han sabido gestionar la atención mediática de una forma que, lejos de ser perjudicial, les ha beneficiado enormemente, fortaleciendo su imagen pública y su conexión con los seguidores. Es verdaderamente fascinante observar cómo la línea que separa la vida pública de la vida privada se difumina de manera tan pronunciada para las estrellas de nuestro tiempo. Para Kerem Bürsin y Hande Erçel, esos besos sorprendentes en público no fueron meros instantes de romance fugaz, fueron declaraciones de intenciones, confirmaciones viscerales para sus seguidores y un paso crucial y significativo en su viaje como pareja. Han demostrado al mundo que el amor tiene la capacidad de florecer y prosperar incluso bajo el implacable ojo público, y que en ocasiones, la forma más elocuente de confirmar los rumores más persistentes es, sencillamente, un beso sincero, espontáneo y cargado de emoción. Podríamos extendernos también sobre el debate que este tipo de eventos genera inevitablemente. Algunos aplauden su naturalidad y autenticidad, mientras que otros critican la aparente falta de privacidad que esto conlleva. Pero en el fondo de nuestro corazón, creo que la mayoría de nosotros, como espectadores y admiradores, disfrutamos enormemente presenciando a personas a las que admiramos encontrar la felicidad y, sobre todo, encontrar el amor. Y si ese amor se manifiesta de una manera tan visible y pública como un beso, bueno, qué maravilla. Es un recordatorio poderoso de que detrás de los personajes que interpretan y de las pantallas que los proyectan, existen personas reales, con sentimientos genuinos y experiencias vitales profundas. ¿Qué nos deparará el futuro para Kerem y Hande? Solo el tiempo, ese gran juez y testigo de todas las historias, podrá responder a esa pregunta. Pero lo que está meridianamente claro es que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus innumerables fans. Esos besos sorprendentes en público no son meros titulares efímeros, son momentos que simbolizan la evolución de una relación que comenzó en el terreno de la ficción y que, de manera sorprendente y hermosa, parece haber encontrado su propio guión, mucho más apasionante en la vida real. Y eso, queridos amigos, es algo digno de ser celebrado con entusiasmo y de seguir de cerca con infinita curiosidad. Así que, para recapitular y poner en orden las ideas que hemos desgranado hoy, hemos explorado en profundidad cómo la química palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkap trascendió la pantalla, dando lugar a intensas especulaciones sobre su incipiente relación. Hemos conversado sobre cómo los besos sorprendentes en público, y en particular aquellos icónicos de las Maldivas y otros avistamientos posteriores, sirvieron para confirmar y solidificar su noviazgo a los ojos del mundo entero. Hemos analizado detenidamente el impacto de estos gestos en su imagen pública y en la conexión emocional que establecen con sus seguidores, destacando el poder de la autenticidad y el romance en la industria del entretenimiento. Y hemos llegado a la conclusión de que estos momentos trascienden las simples apariciones públicas, son verdaderas declaraciones de amor y pasos firmes y significativos en su viaje compartido como pareja. Ha sido un placer absoluto y un privilegio repasar estos momentos icónicos con cada uno de ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo y compartiéndolo. Me encantaría conocer sus valiosas opiniones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto, sobre estos besos que han acaparado tantos titulares y conversaciones. ¿Consideran que fue una decisión acertada hacer pública su relación de esta manera tan abierta? ¿Cuál fue su reacción genuina cuando vieron esas primeras fotografías reveladoras? Les invito encarecidamente a dejar sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Me fascina leer lo que tienen que decir y, por supuesto, entablar debates enriquecedores con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar y de esta calidad, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan del apasionante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad dándole clic al botón de suscribirse y, de manera crucial, activando esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos y emocionantes vídeos. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Adiós.